Vamos a seguir identificando la relación que existe entre el cuerpo, ¿verdad? Espíritu y lo que es el alma. Porque en cuanto ya empecemos a ver las enfermedades, pues esto nos va a permitir entenderlo de mejor forma. De alguna manera, el poder identificar, ahora sí, qué parte de la composición del ser humano le corresponde a las enfermedades, porque si no las sabemos identificar de manera individual o independiente, pues vamos a creer que todas son posesiones del demonio, ¿verdad? Como muchas denominaciones, de repente me ha tocado ver una caravana médica que fui a la sierra, allá en Puebla, hace años. Me acuerdo que mientras una persona estaba esperando su consulta, empezó a convulsionar y pues llegaron los pastores a quererlo reprender, ¿no? Al demonio, cuando era una crisis epiléptica. Entonces creo que con frecuencia como cristianos queremos ver todo bajo el contexto espiritual y se nos olvida, ahorita lo que decía Jesse en su oración, o sea, la verdad es que Dios no se le escapó nada, hizo un ser humano muy integral, muy completo. Entonces tenemos que entender obviamente pues esa composición para poder captar a veces los trastornos que presentamos como seres humanos. Entonces, creo que esto lo habíamos ya visto, el cuerpo material. Finalmente los griegos lo catalogan o bueno, veían que el cuerpo material lo abarcaban lo que era el cerebro, los músculos, órganos, huesos, células nerviosas. Y ellos decían que de alguna manera el cuerpo como tal era la detención del alma. Y bueno, nos damos cuenta que dentro de la misma doctrina o entre el mismo cristianismo no estaban tan errados, porque en 1 Corintios capítulo 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces nos damos cuenta que obviamente esta composición de lo espiritual con lo físico está integrado de alguna manera, pero que obviamente el alma está retenida o está compactada, si lo podemos decir, dentro del cuerpo. Quiero que leamos, no lo puse acá por lo extenso que es el capítulo, me gustaría que buscaran en 1 Corintios capítulo 15, alguien que lo quisiera leer. 1 Corintios capítulo 15. Y ahí es donde vemos precisamente la situación de que se va a dar corporalmente o espiritualmente en el momento del arrebatamiento, precisamente para que nosotros podamos tener capacidad para ver a Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, tan solo en el lugar santísimo, en el área del tabernáculo, no podía entrar nadie porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, corporalmente, inclusive ni siquiera nuestro cuerpo nos permite ver cara a cara a Dios o estar en presencia de Dios, porque no tenemos esa facultad físicamente. La gente que lo llegó a hacer, algunos lo llegaron a hacer y por misericordia de Dios no murieron, como Israel, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que mucha gente llegó a morir. Simplemente, inclusive se dice, no está en la Biblia, pero decían que el mismo traje del sumo sacerdote tenía una como campanita, y cuando entraba al lugar santísimo se dejaban de escuchar la campanita. Es porque no estaba lo suficientemente preparado el sumo sacerdote y estaba atado el cuerpo a una cuerda. Entonces, si dejaban de escuchar la campana, lo jalaban precisamente para que la gente no entrara al lugar santísimo. Entonces nos va a quedar un poquito más claro con estos versículos. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿El capítulo 15, Homero? Sí, Jessy, por favor. Ok, va. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan? El 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal
tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, creo que nos queda bien clarito la composición del ser humano con este capítulo. Definitivamente, si se dan cuenta cómo hace mención de esa dualidad, lo que es cuerpo y lo que es espíritu, y maneja obviamente esa transformación que hay de lo corruptible a lo incorruptible, ¿verdad? Entonces, definitivamente aquí, en este capítulo, nos muestra claramente cómo Dios, obviamente, está el espíritu dentro del cuerpo, pero va a llegar el momento en que nosotros tenemos que ser transformados. Este cuerpo finalmente tiene que ser vivificado. Inclusive hace mención en que hay cuerpos celestiales, ¿verdad? Y hay cuerpos terrenales. Entonces, obviamente estamos nosotros en una condición terrenal, pero que obviamente se va a ocupar esa transformación para que obviamente empecemos una nueva etapa de relación y de vida con Cristo en base a la salvación, y que obviamente esto da lo que es la eternidad. Obviamente estamos en un cuerpo que día a día va envejeciendo, las células se van transformando a un proceso de envejecimiento, aparecen enfermedades. Entonces sabemos que todos vamos a morir, eso es algo inevitable. Pero obviamente aquí lo que menciona que una vez que Cristo resucite, va a ir resucitando, como dice, por partes, ¿verdad? Pero finalmente lo que concluye estos versículos es que se va a dar una cuestión de transformación a un nuevo cuerpo. Entonces es interesante, léanlo posteriormente con detalle este versículo. Yo creo que afirma mucho nuestra fe. No solamente nos explica esta dualidad de composición de lo espiritual con lo físico, sino también nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, precisamente en lo que es la salvación en Cristo Jesús. Vemos también que la carne puede ser débil, pero no es la fuente del mal humano. Fíjense lo que dice en Juan 6:53, dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si no hacemos por fe el acto de sacrificio que hizo Jesús a través de la carne y su sangre, pues obviamente no podemos de alguna manera, lo que dice, no tenéis vida en vosotros, es decir, seguimos bajo nuestros instintos corporales. En Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que había actos religiosos, que en este caso la circuncisión, que era un acto de alguna manera de decir, soy del pueblo de Dios, del pueblo elegido, nos damos cuenta que realmente era un acto físico, que lo veías físico, pero que tenía una connotación espiritual. Pues por eso dice, no, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, quiere decir que realmente no es el pueblo elegido de Dios aquel que se circuncisa o que es judío, sino es el que realmente decide seguirlo. En Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
Entonces nos damos cuenta, ver cómo a veces el aspecto de la enfermedad, del dolor físico, hace que de alguna manera retomemos lo espiritual, pues obviamente para compensar esa veces ese dolor que sentimos físicamente. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Obviamente no se refiere aquí a que nos vamos a hacer un solo cuerpo, sino que se refiere en que vamos a estar en lo emocional y en lo espiritual unidos a un hombre o a una mujer. Entonces fíjense cómo es el cuerpo el mediador de las acciones morales y no son iniciador. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, si yo tengo aspectos en mi mente de confusión, aspectos de angustia, aspectos quizás de pecado, de depravación, realmente no es mi mano, no es mi pierna, no es mi cabeza la que inicia el pecado, sino es mi mente la que de alguna manera va a detonar el pecado. Y si en mi mente está trastornada y decido asfixiar a una persona, mi cuerpo va a ser el mediador para que yo agarre el cuello de una persona y la estrangule. Pero finalmente yo no puedo decir, ay, es que no pude controlar mis manos. Finalmente la situación de pecado la inició, ¿qué? Fue mi mente, obviamente operando a través de mis manos. Entonces, el cuerpo es el vehículo para el ministerio y servicio concreto también en el mundo material. O sea, así como también el cuerpo nos puede llevar a situaciones de pecado, también el cuerpo nos es el mediador o es el vínculo para que también nuestra alma o lo espiritual se pueda manifestar. Era lo que yo comentaba en clases anteriores. Si yo quiero ser de bendición para una persona y que de alguna manera lo voy a transmitir a través de un abrazo, a través de acciones que van conforme a la palabra de Dios, pues no basta solamente en orar, por eso ocupamos la acción, y la acción la va a poder ver la gente a través de nuestro cuerpo, a través de un abrazo, a través de llevarle despensas, a través de nuestra boca, hablándoles de la palabra de Dios, etcétera. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que tenemos que darnos cuenta primero en el versículos anteriores que vimos, que inclusive leyó Jesse todo el capítulo, que hay una dualidad, cuerpo y alma, pero que finalmente lo que es el alma es el que dirige o es el que de alguna manera lleva a la acción el cuerpo. El cuerpo finalmente es un mediador. Podemos decir, bueno, ahorita lo voy a explicar más adelante. Por eso es que en las cartas paulinas, carne hace referencia más bien a los actos pecaminosos, no al cuerpo. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si se dan cuenta, aquí más que nada se hace referencia a que no estamos en el aspecto viviendo bajo el pecado, sino bajo el Espíritu. Entonces, esto es bien importante, porque si nosotros no separamos el cuerpo, en esta situación vamos a creer que dices, bueno, yo soy alcohólico porque yo tengo la enfermedad, es mi mente la que está enferma. Y nunca te vas a hacer cargo en el aspecto espiritual de que la raíz del alcoholismo o de la drogadicción o de las situaciones que muchas veces vive la gente no es porque está enferma tu mente, no es tu cerebro, no es porque están mal tus neuronas, no hay algo que hizo mala conexión en tu cerebro, es porque tú estás viviendo en la carne, es decir, estás viviendo bajo el pecado. Entonces hay situaciones que el ser humano, por ejemplo, el alcoholismo, ustedes lo van a escuchar muy frecuentemente, dices que tiene la enfermedad del alcohol. No, espérame, un alcohólico está en pecado, que obviamente el mismo cuerpo posteriormente se hace una adicción al alcohol o lo que hace un drogadicto. Se hace adicto y que necesita obviamente de la estimulación corporal de los efectos de los químicos del alcohol o de X droga. Bueno, eso es muy distinto, se hizo ya una codependencia a la sustancia, pero la raíz por la cual adquiere la persona este vicio no es por una enfermedad, sino es por una raíz, obviamente, de pecado, una raíz emocional, una raíz espiritual que está ahí mal y que de alguna manera trataron de apagarlo a través del vicio. Por eso es que es bien importante separarlo, hermanos, porque actualmente podemos decir, bueno, está enfermo la persona de alcohol
y pues decir, pues nunca se curó, ¿verdad? O sea, siempre estuvo enfermito, así que a lo mejor vayas a la comparación, una persona que a lo mejor tiene cáncer y fallece de cáncer, dice, pues bueno, no se le pudo hacer nada porque estuvo ya enfermo su cuerpo de un cáncer. Entonces, si nosotros no separamos y analizamos las cosas que son espirituales con las físicas, vamos a hacer poco esfuerzo o vamos a casi dictaminarle un final incorregible a las personas. ¿Por qué? Porque decimos, pues no, nunca se curó del alcohol. ¿Por qué? Porque pues nunca lo confrontaste como tal la enfermedad, es decir, bajo una perspectiva espiritual, emocional o psicológica. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, ¿qué es lo que realmente, si nosotros ya somos nacidos bajo el espíritu, nuestro deseo, lo queramos o no, va a ser guiar, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Cuando nosotros no hacemos las cosas conforme al espíritu, hay esa insatisfacción constante que obviamente nos trae esa lucha entre querer hacer lo carnal y a querer hacer lo espiritual. Entonces, es bien importante, hermanos, que identifiquemos que la carne se refiere más que nada hacia nuestra naturaleza pecaminosa. No quiere decir que tengo el instinto o tengo el deseo del alcohol. No puedo decir que es el deseo de mi boca o el deseo de mi estómago o el deseo de mi mano de echarme una cerveza. Es un problema, obviamente, que tengo dentro de mí en cuestión de mi alma y que eso de alguna manera me está haciendo pecar. No sé si queda claro este punto, hermanos. Sí. ¿Sí queda claro? Bueno, hermano Meno. ¿Y, Lupita? Mi punto de vista personal es, sí queda claro el punto, pero yo creo que en sí, el cuerpo, nuestros sentidos, por ejemplo, a mí me gusta escuchar música o me gustan ciertas cosas o me gusta ver ciertas cosas. Todos nuestros sentidos pudieran arrastrarnos también, porque lo que queremos normalmente el hombre o el humano es el deleite, ¿no? ¿Y el deleite viene del ojo o más bien de tu pensamiento, Lupita? Yo creo que son de las dos cosas, ¿no? O sea, estamos conectados. El hecho de que a mí me gusten ciertas cosas y me deleita eso, y pues quiero estar deleitándome constantemente, seguramente. No me quiero sentir mal, entonces pues o busco algo que me agrade, o la música, o una película, o lo que sea un deleite para mí, para mi carne. Entonces siempre es una lucha. Pero es una lucha entre tu ojo, ¿Perdón? tu mente, es una lucha entre tu ojo, tu mente o tu espíritu. No sé. Eso es lo que hay que identificar, Lupita. Mi apreciación es de que nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente nos lleva a los deleites siempre, nos está pidiendo deleite. Ok, sí. Sí, no, y no es malo. O sea, tú me estás diciendo de la música, pues no, o sea, no estamos obligados todo el tiempo a escuchar música cristiana. Hay música clásica, ópera muy, muy buena, ¿no? Y muy artística. Claro, te lleva a ese punto. Ahora yo te voy a llevar al punto del deleite en pecado. Sí, tiene razón, Lupita. Sí, siempre nuestro cuerpo efectivamente va a buscar el deleitarnos. Y efectivamente, simplemente hay cosas que son una delicia, ¿verdad? Y que obviamente, y ahorita va a quedar muy claro este punto, Lupita, el que ahorita estás tocando, porque finalmente es cierto, o sea, a través de nuestro cuerpo hay las sensaciones y a partir de ahí va a haber una serie de deleites que de alguna manera algunos van a ser pecaminosos y otros no, ¿verdad? Pero finalmente a través del cuerpo entra esa percepción de este mundo exterior, lo que dice la música, el sabor, las cosas físicas que te agradan, obviamente van a entrar a través del cuerpo, por la vista, por todos los 5 sentidos, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, acá lo menciono. El cuerpo, por ejemplo, el cuerpo podemos decir que es fuerte y saludable
pero a su vez también puede ser enfermo, frágil, decaído y limitado. Entonces nos damos cuenta que físicamente dependiente, porque tienen deseos naturales que quieren ser satisfechos. Es decir, nos damos cuenta que muchas veces nuestro corazón o en el aspecto espiritual del humano, como estamos ligados al cuerpo, pues podemos ser muy espirituales, pero si tu cuerpo está enfermo, si tu cuerpo está frágil, si tu cuerpo está decaído, va a afectar tu espíritu y viceversa. Si tú estás mal espiritualmente, vas a llevar a procesos de enfermedad tu cuerpo. Y eso obviamente hasta científicamente está demostrado cuántas patologías están relacionadas al aspecto emocional, ¿verdad? Y no me refiero nada más a las psicológicas, sino a las físicas, las gastritis, colitis, cáncer, bueno, muchas patologías que pueden ser desencadenadas por situaciones emocionales que de alguna manera pueden estar alterando el cuerpo. Entonces, los estragos que provocan los distintos estados del cuerpo son muy fuertes, es decir, tú puedes tener un cuerpo muy fuerte y saludable y muchas de las personas que a veces gozan de muy buena salud, de muy buena fuerza, de muy buen estado físico, son personas que muchas veces caen en una situación de estar orgullosos y olvidarse de Dios. Y cuando muchas veces el cuerpo entra a lo físicamente débil, es decir, cuando caemos en enfermedad o cierta fragilidad, tan solo hace como 3 semanas fue algo increíble. Me tocó, no había conocido yo un paciente con la enfermedad que le llaman los huesos de cristal. Y fue una muchacha que inclusive cuando nació, estando en el vientre de su mamá, nació ya fracturada. No más imagínense, estando en la matriz, pues la postura que tomó cuando estaba bebita, pues se fracturó, no me acuerdo si fue un brazo o una pierna. Entonces, esta muchacha tenía ya un sinnúmero de fracturas. Y bueno, de hecho llegó al hospital porque tuvo una caída de una silla y con eso tuvo para fracturarse su brazo. Entonces, hay cuerpos que son extremadamente frágiles. El cansancio físico te trae decaimiento. Y obviamente el cuerpo nos limita muchas veces a querer hacer lo que nosotros internamente quisiéramos, pero que nuestro mismo cuerpo no nos deja, porque estamos limitados a lo que Él nos permite. Entonces, el cuerpo es el estuche en el cual físicamente dependientes porque tienen deseos naturales que quieren ser satisfechos. Es decir, nosotros tenemos aspectos o deseos espirituales, pero que van a ser limitados o bien van a ser ilimitados por nuestro estado físico. En 2 Corintios dice 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Entonces, esa es una tendencia natural del ser humano, que cuando tu cuerpo lo ves amenazado, cuando tu cuerpo lo ves frágil, cuando tu cuerpo lo ves enfermo, tomas fuerzas por el aspecto espiritual. Por eso es que muchas veces la gente, mientras no tiene enfermedades, pues se siente que son autosuficientes y un montón de situaciones que ellos argumentan en decir de que no ocupan a Dios, pero cuando nosotros inclusive, ¿cuántas veces lo hemos visto en ministerios que tenemos hacia hospitales o hacia personas que necesitan de la palabra de Dios? Nos damos cuenta que la gente hay una apertura a lo espiritual precisamente cuando se encuentran mal físicamente. Entonces, aquí es lo que trataba yo de comentar con lo que decía Lupita, pero también explico con estas diapositivas lo que está tratando de decir también Lupita. El cuerpo impone limitaciones sobre los deseos del corazón, es decir, el corazón dice, quiero memorizar toda la Biblia, pero tu cuerpo dice, no, espérame, pues no eres tan bueno para memorizar, ¿no? Tienes una memoria limitada, a lo mejor apenas alcanzas a memorizar algunos versículos, a lo mejor quisieras memorizar toda la Biblia y no puedes. Puedes orar toda la noche o quiere tu corazón orar toda la noche, pero tienes muy buena voluntad y a la media hora ya estás dormido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere dormir. O quieres visitar a lo mejor a enfermos, pero resulta que estás más enfermo tú que los enfermos y resulta que eso ya no te limita a tener que hacer visita. Por muy buena voluntad que tengas en tu espíritu, tu cuerpo te está limitando a hacer las acciones porque finalmente es un estuche. Ahorita tan solo, ¿cuántos quisiéramos estar juntos como antes en la iglesia?
pero no podemos, ¿por qué? Porque hay un virus que pone en riesgo nuestro cuerpo. Y a pesar de que nuestro espíritu quisiera estar juntos, no podemos por la situación del cuerpo. Entonces, estas limitaciones no son pecado, son consecuencias de vivir en un cuerpo. Entonces, acá lo que decía Lupita, era lo que tú estabas tratando de decir, Lupita. El cuerpo finalmente tiene una necesidad de comer, claro, y es normal, no es pecado. Tiene una necesidad de dormir, así es, y no es pecado. Tiene una necesidad de sexo, claro, y no es pecado. La bronca es que cuando ahora sí que no tenemos límite, el comer se convierte en una obsesión. ¿Eso te lleva a qué? A que al pecado, a la gula o a la pereza excesiva, o a lo mejor ser un depravado sexual y que tengas conflictos con las autoridades, ¿no? Por esas situaciones. Entonces, fíjense cómo de alguna manera nuestro cuerpo tiene necesidades muy básicas que obviamente están perfectamente diseñados por Dios desde que creó el cuerpo, pero que si nosotros no tenemos un control espiritual sobre ese cuerpo llega a un punto en donde pierde el control y te lleva a excesos. Entonces ahí a lo mejor es donde no entendíamos, Lupita. Tú estabas tratando de explicar el cuerpo bajo el concepto de comer, dormir y sexo, y yo a lo mejor me estaba yendo al extremo de no controlarlo, ¿verdad? Entonces creo que con esta diapositiva queda más claro. De hecho, entonces somos una Sí. Exactamente. Entonces, hay aspectos, por ejemplo, lo que es la gula. O sea, tú puedes decir, a ver, una persona que se atraganta, que come en exceso, le puedes hacer un bypass, es decir, le reduces el estómago, pero si tú no lo abordas en el aspecto emocional y físico, espiritual, esa persona va a seguir tratando de compensar sus aspectos de angustia o sus problemas emocionales a través de la comida. Entonces, a una persona igual, o sea, el dormir pues es un aspecto, pero si una persona duerme en exceso, entonces tienes que preguntarte que a lo mejor hay un proceso depresivo, ¿verdad? O en el aspecto sexual. Entonces, hay un comportamiento natural en el aspecto sexual, pero cuando se hace una obsesión el sexo, hay un trasfondo obviamente de raíz de pecado, de raíz emocional que no has trabajado en tu vida y que eso te está llevando a que no tenga la capacidad de controlar tus instintos naturales que te pide tu cuerpo respecto al sexo. Entonces, el corazón dominado por el cuerpo es una vida espiritual totalmente apagada. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, a pesar de que el cuerpo lo podemos dominar a través del espíritu, si no lo sabemos controlar, nos va a traer mucha frustración en nuestras vidas. Entonces, el pecado siempre va a tratar de tomar ventaja a cualquier debilidad. Esto apréndanselo. Aquí lo que tú dices, Lupita, si yo tengo una debilidad por la comida, porque finalmente es una necesidad que yo tengo de comer, hasta ahí está bien, pero tengo una debilidad, tengo una tendencia a comer en exceso. Si yo no lo controlo, esto me va a llevar, pues obviamente, al pecado. Entonces, igual el dormir, igual el sexo y cualquier otra necesidad que tengamos de forma natural del cuerpo, ¿verdad? Si nosotros no la sabemos controlar bajo el espíritu, nos va a traer conflictos. En 1 Corintios capítulo 6 dice, todas las cosas, fíjense, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor puedo tener ahorita dinero para comprar y comerme ahorita en el desayuno 10 hamburguesas, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas. Finalmente tienes el dinero para comprarlas, te es lícito. Pero dice, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Igualmente, o sea, puedes tener sexo libre con todo el mundo, lo puedes hacer.
Dice, pero obviamente dice, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, tenemos que alinear nuestros deseos sexuales bajo la perspectiva de Dios. Entonces, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Fíjense, ahí está la dualidad perfectamente mencionada en la Biblia. Glorifica a Dios con tu cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces fíjense, aquí empieza la cadenita. Tenemos un instinto, ya desde que nacimos ya tenemos un corazón injusto, ya estamos de alguna manera predestinados al pecado. Entonces ahí empieza lo que es la lascivia, es decir, o la debilidad que uno tenga ya por naturaleza. Está la debilidad, descubre pasiones, es decir, a lo mejor cuando estás en una etapa muy temprana de tu edad no te vas a dar cuenta de ciertas debilidades, sino conforme avanzas en tu vida, descubres pasiones y ahí es donde empieza obviamente a desarrollar el ser humano el control del cuerpo. Y esto es bien importante, hermanos, porque vamos a ver enfermedades como algunas como el Alzheimer, que finalmente la persona pierde ese razonamiento de comportamiento o de seguir ciertas normas, porque obviamente se empieza a afectar el cerebro y sale o se destapa así sin límite lo que tienes en el alma. Entonces, a veces dices, bueno, pobre señor, empieza uno a lo mejor, lo que yo les decía, a lo mejor empieza una persona con problemas de Alzheimer, a hacer ciertas insinuaciones sexuales indebidas a las personas. Y dices, bueno, es parte de la patología. No es parte de la patología. La patología lo que te quitó es tu primer freno que tenías, para que no fueran descubiertas las verdaderas intenciones de tu corazón. Y como se te quitó ese freno por la misma enfermedad, pues ahora sí ya queda descubierto, queda encuerado tus intenciones del alma. Pero entonces hay situaciones que, vuelvo a decirle, que la gente a veces no aborda con los pacientes porque dices, ay, pobrecito, pues es parte de la enfermedad. No, si tú no las abordas bajo el espíritu, o sea, finalmente sí hay un problema físico, sí hay un trastorno en las neuronas, sí lo hay, definitivamente. Y va a haber situaciones que tú las puedes compensar un poco con ciertos medicamentos, pero definitivamente la bronca de esta persona que está teniendo un comportamiento indebido es porque nunca trabajó con esas áreas de su vida y solamente las disfrazó mientras su razonamiento estaba cuerdo. ¿Sí me doy a entender? Sí, Homero, Sí, interesante. Entonces, el secreto para el dominio propio en 1 Corintios dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nos damos cuenta que esta situación de control entre lo que es mi deseo de la carne y lo que es del espíritu es una carrera, es una lucha que nos va a acompañar en todo nuestro trayecto mientras estemos aquí en este mundo. Nos damos cuenta que seremos transformados y eso ya será otra etapa de nuestra vida, pero la que nos está tocando en este momento vivir, que es la corporal y espiritual, siempre va a haber esa lucha continua. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, es algo que tenemos que entender, hermanos, que a pesar de que siempre va a haber ese instinto, esa debilidad por el pecado, finalmente tenemos en Cristo la capacidad de controlar ese pecado. Entonces, va a haber esa situación de que, bueno, ya pecamos,
porque siempre va a haber en un instante a otro, ya pasó algo que nos hizo pecar contra Dios. Pero finalmente, hermanos, a la diapositiva que puse al principio, finalmente en Cristo vamos a tener la fortaleza para que no llevemos a un extremo precisamente estas debilidades. Van a estar siempre nos van a estar acompañando el deseo de la debilidad de la comida. Yo te aseguro que a pesar de que estemos echándonos una rica ensalada, te ponen un pastel de chocolate y vas a querer dejar la ensalada por un rico pastel de chocolate. Y no digo que el pastel de chocolate sea malo, hermanos, sino simplemente acuérdense el exceso. Entonces, siempre nos va a estar acompañando eso, ¿sí? La pereza, el sexo, el alcoholismo, la drogadicción, la debilidad que cada uno tenga. Ahí va a estar. La diferencia es que Dios nos va a estar dando precisamente esa capacidad de que el pecado no se enseñoree sobre vosotros. En 1 Tesalonicenses dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, de alguna manera, ahí va a estar siempre en la debilidad, a veces en estar buscando otras aventuras, ya sea con otros hombres, con otras mujeres, según sea el caso. Pero por lo que dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, ese conocimiento de saber llevar a tener a nuestra esposa o esposo en santidad y honor es en base a una relación con Dios y un crecimiento espiritual. Entonces, aplicación de las definiciones del corazón y el cuerpo: cualquier comportamiento que no se conforma a los mandatos bíblicos y cualquier comportamiento que transgrede las prohibiciones bíblicas procede del corazón y es pecado. Así es de fácil. Por eso es cuando a veces se habla con jóvenes y dices, bueno, es pecado ir a una disco porque una disco no te menciona nada de la Biblia, ¿verdad? No había ninguna discoteca en la época de Cristo, ¿verdad? Como tal. O ciertos pecados que actualmente los hay, pues obviamente no te los menciona en la Biblia porque no había en ese momento esas tecnologías o esas costumbres sociales. Bueno, si van en contra de Dios, en cierto modo, ahí es donde obviamente el Espíritu nos hace ver en dónde estamos en pecado y dónde estamos haciendo bien las cosas. Entonces, lo mismo pasa con las personas que están con problemas psicológicos o psiquiátricos. Por mucho que tengan problemas psiquiátricos o psicológicos, una persona puede distinguir entre el bien y el mal, simplemente por ser un ser humano. Obviamente, si la persona llega a conocer de Cristo, y como comentaba, por ejemplo, Mari, en ese ejemplo me gustó mucho el que dijiste hace 8 días de esta persona, Mari, que le hablaste de la palabra de Dios a través de las texturas, y a partir de que entendió que había un bien y un mal a través de las texturas, tuvo una mejor aceptación a lo que es la oración. Entonces, se dan cuenta cómo el despertar espiritual es sencillo, no es tan complejo, no es llevar una clase de doctrina para que tú puedas entender el bien y el mal, una clase de doctrina de 1 año. Eso te ayudará a tener mayor conocimiento y ser más sensible a ciertas cosas en base al conocimiento. Pero esa situación, ese despertar espiritual es muy simple, es muy sensible. Basta con que abras tu corazón a entender las cosas espirituales, y ahí es donde te vas a dar cuenta que estás bien y que estás mal. Finalmente, nosotros como cristianos, con la idea de que en un momento dado lleguemos a tener que ayudar a una persona que tiene problemas emocionales, psicológicos o psiquiátricos, finalmente tenemos, hermanos, que entender que la persona tiene la capacidad de entender el bien y el mal, y tenemos nosotros la capacidad de confrontarlo para que entienda el pecado y no solamente apostarle a los medicamentos. Es decir, si hay una persona que está pecando debido a una persona con una situación con bipolaridad, y a lo mejor anda con unas situaciones muy fuertes de insinuaciones sexuales o de acoso sexual, porque tiene la euforia, porque tiene el estado de bipolaridad y está en la etapa eufórica, bueno, lo vas a tranquilizar con medicamento, pero a su vez lo vas a tener también que confrontar, porque finalmente esas acciones que está haciendo es porque tiene un problema dentro en el corazón, y no solamente es por el aspecto de bipolaridad. Cualquier comportamiento que con mayor precisión se le pueda llamar debilidad procede del cuerpo y es enfermedad o sufrimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, hasta qué punto, y esa es la razón de este estudio, hasta qué punto estamos enfrentando enfermedades
por trastornos neuronales, por deficiencia de neurotransmisores, y hasta qué punto hay muchas enfermedades que se deben a una situación de sufrimiento. Y a veces, por ejemplo, una patología muy, muy incierta, a veces en tratar de entender su origen es la depresión. ¿Hasta qué punto la depresión es un proceso de una deficiencia de serotonina, que es la que nos mantiene con un estado de ánimo, que es un neurotransmisor, y que se ha dado cuenta que hay muchas personas que tienen una depresión por falta de este neurotransmisor o deficiencia de este neurotransmisor? Entonces ocupamos dar medicamentos para que ayuden a la estimulación neuronal de este neurotransmisor y la persona estabiliza su estado emocional. Pero ¿cuántas personas tienen depresión también por un aspecto muy fuerte de sufrimiento en su infancia y que no ha sido de alguna manera del todo abordado? Entonces se dan cuenta, hermanos, por qué es difícil de repente identificar, bueno, este es problema físico, este es problema espiritual. Pero si se dan cuenta, hermanos, finalmente estamos teniendo una lucha entre lo físico y lo espiritual. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Sí, Homero. Perdón. A ver. Sí, bueno, yo tenía un comentario. Somos como en el cigarro, nuestro primer contacto es, si tenemos amigos o algo, nuestro primer contacto es ocular o el olfato, al momento de leerlo o verlo. Pero el deseo se crea en el cerebro, ¿no? De estarlo meditando a qué sabrá o si lo pruebo, qué pasará, ¿no? Pero el deseo se crea en el cerebro, pero la adicción se crea en el espíritu o lo mantiene el cuerpo. El cuerpo. ¿El cuerpo mantiene esa necesidad? Sí, esa necesidad. Tan solo date cuenta, Josué, por ejemplo, el síndrome de abstinencia, que es la prueba de oro para cualquier persona con cierta adicción, ya sea del tipo que tú quieras, droga, alcohol, cigarro. Los primeros 15 días, por ejemplo, vamos pensando en los centros de rehabilitación, casi los tienen que amarrar a las personas porque en ese lapso son capaces de matar, por un churro de marihuana o por una dosis de cocaína. Entonces, pero quien está, ese deseo incontrolable de quererse drogar no es del alma ni del espíritu, Josué, es del cuerpo. Entonces, por eso es que está esa lucha emocional, porque dices, yo inclusive cuando te toque ver a algún paciente con el síndrome de abstinencia, son cuates que están temblando, no pueden contenerse, pero es el cuerpo el que le diste esa, inclusive, te lo pongo así bien claro para dejar bien concreto este ejemplo. Hay niños que son productos de madres drogadictas o de madres alcohólicas que nacen nacen drogados, nacen alcohólicos los bebés. O sea, inclusive no hay pecado en ellos, por decir así, en ese momento. Y esos niños, inclusive, tú les tienes que inyectar ciertas cantidades de droga, porque si tú a esos bebés no les inyectas, no les das esa droga a pequeñas dosis, tienen el síndrome de abstinencia recién nacidos. Sí. Entonces, finalmente, esa situación se da en el cuerpo. Bien. Bien, gracias, Homero. Gracias, Homero. Bueno, pues vamos a quedar despedidos en ahora de este poquito que llevamos de tema. Pues ahí la llevamos, hermanos. Espero que sea de bendición.